Bueno, muy buenos días. Hoy quiero hablar sobre algo que también tiene que ver mucho con el video anterior, que era abrazar la emoción. Resulta que entonces Jung decía, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanarte. Heredado de allí, entonces ahora los psicólogos y las personas de muchas cosas hablan de que todo lo que me sucede es para sanar. Es porque necesito sanar algo y por eso me ocurren cosas. ¿Bien? Por eso sucede lo que está a mi alrededor. Entonces yo llego y digo, cuando tengo un disgusto, cuando algo de otra persona, o un jefe, la esposa, el hijo, el amigo, el estudiante, bueno, el que sea, hacen algo que no me gusta, algo que dicen, uy, tan feo, ojalá cambiara, ¿sí? Y uno siempre que vivimos en esas, en que los demás tienen que cambiar, los demás tienen que cambiar. ¿Sí? Entonces resulta que esta teoría lo que dice es que tan pronto yo sano, el universo cambia. Tan pronto yo sano, los demás cambian. Entonces ahí es cuando se pone uno a pensar. Entonces la clave de la sanación, ¿sí? No es cambiar. Porque si yo digo, bueno, yo cambio, entonces sencillamente trato de hacerla. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Por eso es que uno se esfuerza en hacer cambios y dice uno, vamos a cambiar. Entonces es algo superficial. Es algo de afuera, no viene de adentro. ¿Mm? Entonces por eso no es duradero. Alguna vez yo escuchaba a un sacerdote, el padre Jorge, que de pronto me está escuchando, y él me decía, a las parejas les sucede eso. Las parejas se separan, duran un tiempo, el uno por un lado, el otro por otro lado, luego regresan, duran un tiempo bien y luego están en las mismas. Todo está como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué ocurre eso? Precisamente porque cambian y los cambios no son permanentes. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos sanado y como no hemos sanado, seguimos recibiendo de lo mismo porque necesitamos sanar, ¿sí? Entonces, en este caso, esa molestia que nos da, esa, llamémosla enfermedad entre comillas, ¿sí? Entonces, la llamamos así porque es lo que necesitamos sanar. Entonces, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para ayudarnos a sanar. En este caso, esos disgustos, esas molestias, eso que nosotros queremos que los demás cambien, es el esfuerzo, llamémoslo en este caso, del universo para que nosotros sanemos. Entonces allí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que debemos sanar? ¿Qué es lo que yo sano y entonces automáticamente mi universo va a cambiar? ¿Qué es lo que me está haciendo falta sanar? ¿Mm? Entonces, en lo personal, ya lo comprobé con el método científico, que cuando tú sanas el dolor de padre, tus finanzas automáticamente mejoran. Entonces, el dolor de padre se conecta directamente con la administración de las finanzas. Y el dolor de madre se conecta con la provisión. Cuando tú sanas el dolor de madre, entonces tu provisión es sanada. Automáticamente se abren las puertas del cielo, de la prosperidad. Y cuando sanas el dolor de padre, administras muy bien lo que te llega y te rinde.
¿sí? Entonces por eso algunas personas ganan muy buen dinero, reciben muy buen dinero, pero no luce, no se ve. Eso se llama tener el dolor de padre sin sanar, ¿sí? Y lo otro, cuando nosotros comenzamos la primera vez, por ejemplo en meditación, cuando meditamos la primera vez, cuando sanamos la primera vez, es fácil, muy fácil. ¿Mm? Pero no sé qué ocurre, volvemos. O sea, es como si sanáramos superficialmente. Esa sanación inicial es muy fácil, no tiene dificultad y es automática. Pero cuando la sanación es más profunda, nuevamente vemos y decimos, pero ¿qué pasó? Volví a lo mismo. Y ya es más difícil. Ya, por ejemplo, meditar va a ser más difícil. Ya encontrar qué necesito sanar es más difícil. Ya no se ve sencillo, ya no se ve allí en la superficie. Ya necesitas buscar con más intensidad. Entonces, eso es algo a lo que te vas a enfrentar cuando empieces con estas teorías y con estas técnicas. Entonces, sí, tú sanas dolor de padre, dolor de madre rapidísimo, pero son los dolores de padre y dolores de madre superficiales. ¿Mm? Y ves los cambios automáticamente. Pero hay unos dolores, unas sanidades más profundas que uno dice, pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Mm? Entonces, es como decían en las iglesias, cuando tú no estás en las cosas de Dios, no te pasa nada. ¿Mm? Y cuando empiezas a buscar de Dios es muy fácil, pero cuando ya llevas recorriendo camino es muy difícil. Es muy difícil, porque el enemigo, como dicen ahí en las iglesias, te la pone difícil, ahí sí te empieza a atacar. Entonces tú dices, no, pero a mí me iba mejor antes. Yo vivía mejor antes. Antes no tenía problemas, antes no tenía dificultades. Y así sucede también en esto, es lo mismo, todo es lo mismo, ¿sí? Todo es igual. Que el uno lo hace entonces orando con la ayuda de Dios, entonces el Espíritu Santo, todas estas cosas. Y el otro entonces lo hace desde aplicar los principios, ¿sí? Aplicar los principios. Entonces Dios siempre respeta los mismos principios que están estipulados. Y esos principios son eso. Necesitamos sanar. Cuando comenzamos a sanar, es fácil. Entonces, nosotros tenemos varios egos que son, o nuestro ego. Hemos fabricado ese ego. Y ese ego al principio es fácil eliminarlo. Es muy fácil. Pero nuestro ego no va a permitir, nuestra mente no va a permitir que nosotros nos liberemos así nomás. Entonces, eso es lo importante. ¿Mm? Hay que revisarlo y hay que seguir en la lucha. Porque sí, vuelvo y digo, al comienzo es fácil. Entonces tú te sientes de una vez en el cielo y dices, uy, esto era muy fácil, es fantástico. ¿Mm? Ser pleno. Entonces te sientes pleno, te sientes ya liberado, te sientes en el cielo, estás en el cielo. Pero de un momento a otro vuelves a estar lleno de pensamientos, lleno de estrés, lleno de cosas. Entonces dices, ¿pero qué pasó? Si yo ya estaba en el cielo, si yo ya fui al paraíso. Sí, tuviste esa plenitud momentánea. Lo decía Buda, lo decía Jesús. Entonces ahí es donde tenemos que mirar y decir, ¿cómo hago para mantenerme allá? Para que sea más pleno. Les recomiendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Él allí habla sobre las puertas. Hay varias formas de usar las puertas. Y también dice lo mismo, de que al principio es fácil y que después empieza a hacerse difícil y que tenemos momentos esporádicos de plenitud. Y todos tenemos esos momentos esporádicos de plenitud, momentos en que ¡plum!, se siente uno iluminado, en momentos en que uno dice, eso fue sabio. Entonces, lo tenemos allí, ¿vale?